Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis para traer otro estudio acerca de de los temas que estamos tocando, que es acerca de los concilios. El video pasado miramos el concilio del año 50, en el primer siglo, la iglesia del primer siglo, y estuvimos mirando el concilio que está en la escritura, en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Y el propósito de estos videos es para conocer un poquito de la historia de la iglesia, los fundadores, cómo se fundó y los cambios que ha habido y, y el porqué de los concilios, qué fueron los temas que se trataron en esos concilios, y para poder determinar de dónde venimos, cuál es nuestra raíz, de dónde surge esta doctrina, estas enseñanzas, esto que hoy creemos que es nuestra fe. Y miramos que en el primer concilio pudimos observar que, que la iglesia o el grupo de seguidores de Jesús, que nosotros le llamamos, y la iglesia también, la escritura le dice en la iglesia, estaba formada principalmente por judíos. Esto es bien importante y lo tenemos que recalcar, y no quiero tomar mucho tiempo en este preámbulo del video, sino que este nomás simplemente es la introducción, pero que esto nos tiene que quedar bien claro, que Jesús fue un judío, nació como judío, vivió como judío y murió siendo judío, y que los discípulos o apóstoles que le siguieron, los 12, eran de igual manera judíos, y que no había una Biblia que se llamaba Nuevo Testamento, y que toda la escritura que habla, que en las cartas de Pablo y que los demás apóstoles, tanto Juan, Santiago, Judas, Pedro, ellos hablan y se refieren a las escrituras. Hay que recordar que la única escritura que ellos tenían en ese entonces, en la iglesia naciente, era el Tanaj, o era la Torá, lo que ellos conocían. Esas eran sus escrituras. No existe el Nuevo Testamento, no existe en nada de lo que hoy nosotros conocemos. Entonces es muy importante saber por qué cuando Pablo enseña acerca de la resurrección, enseña acerca del bautismo, enseña acerca de tantas doctrinas que miramos, o tantos puntos de vista o de enseñanza que habla Pablo. Tenemos que tener en cuenta que él saca todas esas enseñanzas desde el punto de vista del judío, no desde el punto de vista de hoy que nosotros creemos. Esto es muy importante recalcarlo, porque ahí es donde nos confundimos y hemos sacado de contexto muchas enseñanzas, hemos torcido consciente o inconscientemente, hemos torcido las escrituras. Pero entonces Jesús y los apóstoles son judíos, tienen un libro que es el Torá, el totalmente judío, y todas las enseñanzas son desde el punto de vista del pueblo judío. Entonces, todos se refiere a un pueblo judío, a una tradición. Entonces, se puede decir que cuando nace la iglesia no es un cristianismo, porque el cristianismo no existía, existía solamente el judaísmo, y que el judaísmo que había aceptado, o la parte del judaísmo, los discípulos de Jesús que habían aceptado a él como el Mesías, seguían siendo judíos del judaísmo, pero que habían creído ya en el Mesías. Ese era el conflicto que existía en ese entonces, que parte del pueblo judío había creído ya en el Mesías, en Jesús. Ahora, más adelante, en diferentes concilios, en diferentes más videos, vamos a mirar que no solamente a Jesús se le consideraba Mesías, hubo muchos pretendientes de Mesías, pero sí ya se mirará a su tiempo. Pero sí es importante notar eso, hacer recalcar eso, porque Pablo es el que va y enseña en las sinagogas. Pablo va y enseña en las sinagogas en la diáspora, en el pueblo judío, o en las sinagogas judías que están en otras comunidades, en otras ciudades. Pero él va, Pablo, y empieza a hablarles de Jesús, el Mesías. Pablo no está hablando de un cristianismo. Pablo está hablando con un pueblo judío para que el pueblo judío reconozca a un Mesías judío.
pero que en esas sinagogas también iban a escuchar la palabra, la Torá, la iban a escuchar mucho del pueblo gentil, o muchos de los proselitos que se habían convertido al judaísmo, que no eran de nacimiento judíos, que habían nacido en Judea, pero que habían nacido en otras ciudades, en otros lugares, pero que se habían convertido al judaísmo y habían hecho la circuncisión y ya estaban cumpliendo. Pero había en las sinagogas había cierto grupo de gente, de hombres y mujeres, que les gustaba y se les llamaban los piadosos de la puerta, eran gentiles, que estaban a las orillas de las puertas en la sinagoga y que ellos solamente escuchaban las enseñanzas de la Torá, lo que se enseñaban, aportaban con cierto dinero, pero ellos no entraban a la circuncisión y a los rituales, ellos no tenían compromiso, pero les gustaba. Entonces, había mucho gentil que era atraído por las enseñanzas porque era un estilo de vida del judaísmo o de los judíos muy estricto, muy apegado, muy religioso, de una manera decirlo, para hacia con Dios, para su servicio en el templo. Entonces mucha gente caía muy bien el judaísmo y lo profesaban en un sentido de que lo apoyaban, aportaban con ciertas cosas, dinero y todo, pero no se convertían al cristianismo. El judío lo dejaba. Había lugares en las sinagogas, estaba enfrente de los judíos, atrás se sentaban los judíos que habían sido injertados, por decir gentiles, que habían entrado al pacto con la circuncisión y que eran, pero a las orillas y en la parte de atrás había gentiles y de otros lugares, pues, era todo el que no era judío era gentil, que ellos escuchaban, estaban ahí, pero no participaban de todas el ritualismo. ¿Por qué? Porque no se convertían por la circuncisión, porque era un proceso un poquito muy doloroso, ¿verdad? Sí está. Pero ese es el punto que tenemos que Pablo no está creando otra religión. Pablo no está hablando de una nueva religión diferente al judaísmo. Pablo está hablándole a judíos con la misma Torá, y con la misma Torá les demuestra o les quiere hacer ver que las profecías se están cumpliendo en Jesús y que Él era el Mesías que estaban esperando. Pero Pablo no está haciendo un cristianismo, él no está tratando de hacer otra cosa diferente al judaísmo, simplemente está diciéndole que sus hermanos, los judíos, crean en este Mesías. ¿Me entiendes? Esto es muy importante anotar porque esto marca, si lo logramos entender, vamos a mirar cómo después viene la separación de la primera iglesia que se fundó. Porque mira, ponte a pensar esto, nace en un punto geográfico en Judea, en Jerusalén específicamente, vamos a llamarle de esta manera cristianismo, nace ahí, aunque no nació así cristianismo, pero vamos a llamarle porque ahorita toda la gente está acostumbrado a hablar que el cristianismo del primer siglo, pero realmente no, era un grupo del judaísmo que había aceptado al Mesías, era el mesianismo. Entonces nace ahí una comunidad judía, el mesianismo, y de repente se convierte en catolicismo y después termina siendo un cristianismo protestante. O sea, tenemos que llegar a entender ese punto. Tenemos que llegar a entender, y por eso miramos la historia y vamos a empezar a mirar lo que ha pasado. Hubo la separación de la iglesia original y que terminó en lo que hoy miramos. Entonces, este es el propósito de los videos, de los concilios. Ya en este preámbulo, perdón que me tardé un poquito, pues los dejo con el video, sin nada más que añadir, pero es muy importante recordar esto, que estamos tratando un libro de un pueblo judío, cartas escritas a una comunidad que tiene una mentalidad judía, aunque eran griegos, aunque eran diferentes nacionalidades, pero que vivían en el contorno de Jerusalén, en referente a las tradiciones de un pueblo y en la creencia de un pueblo. Así es que desde ese punto de vista vamos a mirar la historia. Entonces vamos a mirar cosas que la verdad nos van a impactar y nos van a sorprender, en el sentido de que las vamos a mirar desde otra óptica, desde la historia. Entonces, para aclarar, si algo en lo que yo, en este video que está por comenzar, algo que pueda ofender
a alguien, de antemano pido una disculpa. No es mi intención ofender la fe de nadie, no es mi intención tratar de imponer algo, simplemente es mi investigación, es una investigación, es mi punto de vista de esta investigación, y no quiero ofender, y mi propósito no es ofender, ni menospreciar, ni marcar una fe que es decir, esto es falso, esto es verdadero. Yo, como te digo, voy a exponer lo que está en la historia, me respaldo en libros de historia, en escritos antiguos, en enciclopedias, y todo lo estoy poniendo aquí. Todo lo que se diga aquí, tienen acceso ustedes al internet, tienen acceso a investigar y se van a dar cuenta. Entonces, por favor, de antemano, una disculpa si alguien se siente ofendido por lo que va a oír, por lo que va a escuchar. Si alguien siente que lo que estoy hablando está ofendiendo a su creencia, a su fe, de antemano, una vez más, lo vuelvo a repetir, lo siento, mil disculpas, no es mi intención. Y si este video es susceptible a tu fe o sientes que te va a afectar, la verdad es mejor no lo mires. No lo mires, no lo escuches, y busca un video donde te den canciones cristianas o lo que tú gustes, ¿verdad? Pero ya dando esta aclaración, vamos a proseguir con el video, ¿sale? Espero que sea de edificación. Estaremos mirando la siguiente. Estamos con el video, y algo que quiero comentar es de que este video específicamente va a tratar, como lo dice aquí aquí en la imagen, voy a hablar acerca de las tres guerras que hubo judías contra el Imperio Romano. Aunque en este video solamente voy a tocar la primera guerra o la primera revuelta o la primera guerra que existió o que hubo contra el Imperio Romano, y voy a tocar también otros puntos de lo que sucedía. Voy a hacer como tipo paralelo. Vamos a mirar lo que estaba ocurriendo en la guerra y lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Entonces vamos a mirar, porque sí es importante mirar las guerras, porque tienen mucho que ver, tiene mucha influencia lo que ocurrió en esas guerras para la transformación de la creencia o la fe en un Mesías, y en lo que se transformó en lo que hoy conocemos como el cristianismo. Tiene que ver mucho estas tres guerras. No tienen idea de la importancia que tienen o que influyeron en las decisiones, en el cambio de pensamiento, en el cambio de doctrinas, de creencias del pueblo del primer siglo que creía en un Mesías judío. Entonces vamos a mirar la primera guerra. El título se llama Las tres guerras judías contra el Imperio Romano, pero como les digo, vamos a tocar exclusivamente en la primera guerra, y en un paralelo vamos a mirar lo que estaba ocurriendo mientras la guerra lo que estaba ocurriendo en el primer siglo, tanto con la iglesia que estaba naciendo y que estaba creciendo. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar y miraremos primeramente lo que en la primera guerra llamada, así se le conoció. La primera guerra se le llamó la Gran Revuelta Judía. Es esta revuelta tiene una historia, ya que anterior a esta primera guerra ya se habían dado varios sucesos, varios brotes, ya que Judea, o en Jerusalén principalmente, estaba, como pueden mirar, el templo, y había mucha opresión del Imperio Romano. Había mucho inconformismo del pueblo judío hacia cómo eran tratados, primeramente por el pueblo o por el Imperio Romano, y también por su el liderazgo, tanto religioso como político, que era el rey. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, que el pueblo Jerusalén, exclusivamente, porque es donde se da la guerra, estaba muy ya como se dice, con la piel ya muy delicada. Cualquier roce producía un brote de violencia,
cualquier cosita era un brote de sedición, cualquier problema, entonces Roma tenía que llegar a opacar porque estaban las cosas ahora sí como decimos muy, muy calientes, estaban las cosas muy delicadas, entonces cualquier cosita se tomaba como un brote de violencia, un brote de sublemación, de rebelión, de revolución. Entonces ya estaba, ya venía un proceso de varios conflictos pequeños, pero que fueron marcando, fueron haciendo mella, que fueron uno tras otro, así, que llegó a colmar. Entonces, por eso se le llama la gran revuelta o la primera revuelta judía. En hebreo, o sea, se le llamó, en hebreo se llamó Ha Mered Ha Gadol. Discúlpenme, yo no hablo hebreo, pero la verdad, aquí está así. En hebreo significa, perdón, se le llama Ha Mered Ha Gadol, que era la revuelta judía. Esta revuelta tuvo lugar entre los años 66 después de Cristo y terminó en el 73 después de Cristo. Ahora, ¿cómo comenzó o cómo se empezó a suscitar más o cómo fue el inicio de este conflicto? En el año 66 en Cesarea, era una ciudad, una provincia romana, pero que era habitada por griegos y judíos. Ahora, muchos dicen que la diáspora fue después del año 70, después de esta guerra, pero realmente no, porque el judío ya había emigrado a otros países, a otros lugares, por causas del trabajo, por la situación que estaban viviendo bajo el imperio, y que iban a otros lugares donde había más oportunidades de trabajo, había una vida un poquito más tranquila que lo que se vivía en Judea en esos años, por los conflictos que estaban constantemente. Entonces muchos de los judíos salían, fueron voluntariamente, fueron otros, pues sí, a lo mejor tal vez fueron vendidos como esclavos, lo que también se dio, pero la mayoría, muchos de los judíos se cree, y no es que se crea porque alguien dijo, pero se tiene en la historia contado que en ese entonces, en el primer siglo, entre el año 66 y 73, había más de 5 millones de judíos. Ahora, había en Jerusalén, lo que era en Judea, 2.5 o 2 millones y medio de judíos, lo que venía haciendo ahí, y entre Samaria, Judea, Galilea y todo lo que era Judea. Y los otros 2.5 millones de habitantes de judíos estaban dispersos. Entonces la diáspora no comenzó después del 70, sino que ya había antes voluntariamente, se habían ido otros como esclavos, pero la mayoría fue por buscar empleos y una mejor vida fuera del contorno de Jerusalén. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando Pablo va y se convierte Pablo, no es de que se convirtió al cristianismo, sino que más bien él acepta a Jesús como el Mesías, y él va y empieza a predicar en los viajes que se le llaman viajes misioneros, y se encuentra y empieza a predicar en las sinagogas de otras ciudades fuera de Judea. Entonces, si la diáspora hubiera empezado después del 70, entonces, ¿a qué judíos visitó Pablo? Pablo, sus viajes misioneros fueron antes del 70, él murió en el 67, por ahí así se cree, 67, en el periodo del emperador romano Nerón, César Nerón. Entonces, Pablo a todos los judíos tuvo que ir a predicarles afuera, a la diáspora, o sea que ya había judíos fuera. Esto lo digo por lo que estamos mirando. En Cesarea, era una provincia romana, pero era habitada mayormente por griegos, y que había judíos, había una comunidad de judíos un poquito grande, pero resulta que en ese año en Cesarea los griegos tienen un conflicto con los judíos, y los griegos van y atacan al pueblo, a la comunidad judía, y matan aproximadamente a 20,000 hombres. Entonces, esa provincia estaba gobernada por el Imperio Romano. Los judíos van y hablan con Roma, y les dicen que qué onda, pues, que los griegos ahora sí mataron a mucha gente de su pueblo. Ahora, Roma no hizo nada.
Entonces los judíos, en represalia de eso, en contestación, van y atacan la guarnición de alimentos del ejército romano en Cesarea. O sea, los judíos toman la actitud de decir, ok, no me defendiste, no metiste justicia, no metiste aquí nada de un juicio justo por lo que pasó con mi gente. Entonces los judíos que quedaron fueron y atacaron la guarnición, lugar donde guardaban los alimentos y donde guardaban cosas del Imperio Romano, y lo destruyen. Entonces, automáticamente, eso es en Cesarea. Automáticamente en Jerusalén se llega la noticia y se dan cuenta que esa provocación lo único que iba a traer era que Roma viniera a atacarlos. Entonces ya se estaba esperando en el 66, por todos los roces que estaban dando, ya estaban ahora sí al pie del cañón, esperando en cualquier momento que Roma viniera a controlar todo esto. Y lo que empeoró el caso, que en ese mismo año el procurador romano Gesio Floro fue el que sustituyó a Poncio Pilatos, pero Gesio Floro, él es el que provoca totalmente, o es uno de los causantes de donde empieza o truena este problema, y es donde inicia la revuelta, porque Gesio Floro, él va con una legión, y él va a todas las provincias, a todos los países o a las ciudades que tenía el Imperio Romano. O sea, si el Imperio Romano estaba, vamos a decir, tenía, por decirlo, 10 países o 10 ciudades grandes en control, por decir un ejemplo, que eran mucho más, todo lo que estaba ahí le pertenecía al Imperio Romano. Los dejaban vivir, pero ellos, todos los lugares, como en este caso Judea, tenía que pagar impuestos al Imperio Romano. Entonces Gesio Floro va y toma, o más bien roba, pero la historia dice que tomó del dinero del templo, porque Gesio Floro va con la legión al templo y agarra a los sacerdotes y les dice que el oro que está ahí le pertenece a César y que él lo tiene que tomar. Entonces, ahora estamos hablando que el templo judío estaba lleno de utensilios de oro, y aparte del dinero que daban, monedas de plata, de oro. Entonces llega Gesio Floro y toma el dinero del templo, lo peor que pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque el templo, estamos hablando que era el corazón de Jerusalén. Entonces en ese momento, cuando él toma el dinero, lo roba, todos los judíos de Jerusalén se levantan contra Gesio Floro, contra esa legión, y van y los atacan. Gesio Floro sale corriendo con los pocos que quedaron de la legión, y sale huyendo, y entonces él manda la noticia a César Nerón. Entonces, ¿por qué? Porque los sacerdotes, en ese momento que toman eso, los sacerdotes dejan de dar ofrendas y oraciones por el emperador romano, porque ellos tenían que dar ofrenda y hacer sacrificios por el emperador romano. Escúchame. Y entonces, no en rebeldía, en contestación por el robo del dinero, cesaron el sacrificio que ofrecían para César Nerón, y cesaron las ofrendas, las oraciones. Entonces, este Gesio Floro lleva la noticia a Roma. El emperador César Nerón era un loco, él es el que se le llama la bestia, y él totalmente dice, se rebeló Jerusalén, e inmediatamente, esto sucede en el año 66, inmediatamente César Nerón toma y toma un general que se llama Vespasiano, que lo vamos a mirar más adelante, y lo equipa con 4 legiones para que vaya a opacar o a tranquilizar la revuelta que se empieza a dar. Ahora, eso es el referente lo que fue la guerra. Ahora, ¿qué está pasando con la iglesia? Ahora, en el año 62, estamos hablando que la guerra empezó en el 67. Ahora, vamos a retroceder unos años atrás y vamos a mirar qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia, para cómo llegó la iglesia a esta guerra, en qué condiciones estaba y cómo estaba, para darnos un entorno de lo que estaba ocurriendo. A nosotros lo que nos interesa es conocer el contorno para poder entender nuestra raíz, y para poder saber
como decimos en México, ¿qué onda con esto, no? Ahora, en el 62 muere Santiago, el que le llaman en hebreo Sadik, o el justo, Santiago el justo. Ahora, Santiago, este Santiago es aquel que se levantó en el libro de Hechos, en el capítulo 15, cuando traen a Pablo y a Bernabé para exponer en el primer concilio el problema que estaba sucediendo o que estaba pasando con los gentiles, que Pablo estaba anunciando que no estaba circuncidar y todo. Entonces se recuerda en el video pasado donde Santiago se levanta y dice, ok, vamos a pedirles solamente que hagan estas cosas. Esas leyes se llaman las leyes de Noé. Son leyes universales que Noé y Moisés dieron es universal. No tiene nada que ver con judío o no judío. Esas son leyes universales y es lo que Santiago usa la Torá para dar esas leyes que se le conocen como las leyes de Noé, que son 7. Entonces, este Santiago en el 62, Santiago era el encargado, era el cabecilla, por decirlo, o el líder de la comunidad que estaba, la iglesia que estaban haciendo. Entonces, muere Santiago en el 62, y ¿cómo muere? Él es aventado por los sacerdotes desde el pináculo del templo, pero a él lo avientan y él cae y se levanta. O sea, ¿qué pasó? Me tropecé. No se tropezó, lo aventaron, pero él se levanta y como miran que no muere, se le dejan ir y lo apedrean hasta que lo matan. Entonces Santiago muere. Ahora, al morir Santiago, en el 62, acuérdense que Pablo y Pedro están fuera, están predicando. Ahora, de los demás apóstoles, de los demás que estaban en la comunidad de la iglesia, no se sabe mucho, no tiene mucha información, no logré conectar mucho, pero de lo que sí conecté fue de que después que muere Santiago, el que toma el liderazgo de la iglesia es el primo de Jesús, que se llama Simeón, se le conoció como Simeón de Jerusalén. Ustedes pueden mirar en internet, ustedes pueden checar y se van a dar cuenta. Ahora, Simeón, el primo de Jesús, toma el liderazgo de la iglesia en el 63. Jacobo o Santiago, el Sadik, Jacobo el Sadik, él muere en el 62 y un año después el primo de Jesús el Mesías, toma liderazgo en Jerusalén, que viene siendo, bueno, la foto más o menos así. Él es el que toma el liderazgo de Jerusalén. Todo se está dando en el 63. Ahora, ¿qué pasó con los apóstoles Pedro y Pablo? Que ellos, Pablo está predicando, los gentiles están en sus viajes misioneros, y Pedro el igual. Ahora, el apóstol Pedro en el año 67, él es preso en una de las persecuciones, bajo Nerón también, porque Nerón muere en el 68, y Pedro es crucificado, pero él pide ser crucificado de cabeza, porque él no se considera digno de morir como su maestro. Entonces él es crucificado y lo ponen de cabeza. Ahora, Pablo en el 60, se cree que fue muerto en el 66 o en el 67 también bajo Nerón, en la persecución porque Nerón culpó a esta secta que ya para ese entonces se estaba hablando de un cristianismo, pero porque creían en Cristo, pero realmente era una comunidad judía que inició en Judea, creyendo en un Mesías judío. Entonces Nerón empieza a perseguir y muere. Ahora, Pablo, a diferencia de Pedro, Pablo es decapitado. Pablo le dan cuello, le cortan la cabeza entre el año 66 y 67. La historia más o menos narra que fue en el 67. Yo quise poner porque encontré varias fuentes que unos decían 66, otros 67, pero entre esos dos años está. Ahora, en el 67 empieza la guerra. Acuérdate que la trifulca fue en el 66. Estamos mirando dos paralelos. Ya miramos cómo inició la guerra en el 66. Retrocedimos unos años y miramos las muertes de los líderes de la iglesia, para que te va a ir notando cómo va armándose este pequeño rompecabezas para poder tener un panorama más grande. Entonces, en el 67 comienza la guerra o la revuelta. Ahora, en el 63
Simeón de Jerusalén, el primo de Jesús, había tomado el liderazgo de la iglesia. Se cree, y la historia lo pone en unos escritos, que Simeón, el primo de Jesús, toma el grupo de la iglesia que conformaba el grupo que estaba creciendo en Jerusalén, y él sale de Jerusalén en el año 63 al 64. Él sale de Jerusalén porque se empieza a dar cuenta que los problemas están creciendo en Jerusalén, y que se empieza a ver rumores de guerra, y empieza a ver. Entonces él, como líder cabecilla, toma la iglesia, toma la comunidad que habían creído en Jesús, en el Mesías, y sale de Jerusalén, y se van y cruzan el Jordán a una comunidad muy aparte, muy lejana de lo que es Jerusalén. Eso ocurre entre el 63 y 64. En el 67 empieza la revuelta, la guerra, y Vespasiano es nombrado por Nerón para ir a sofocar la trifulca, o la revuelta, o esta tribulación que se empieza a dar. Y entonces Vespasiano usa 4 legiones. Ahora, esas 4 legiones, cada legión aproximadamente está compuesta entre 5,000 hombres a 6,000 hombres, 6,300 por ahí, 5,800 a 6,300, 6,200 hombres. Pero esos hombres son exclusivamente soldados. Más aparte, una legión también componía por carpinteros, por sirvientes, por esclavos, por personas que trabajaban. O sea, y se crecía la legión. Ahora, también aparte, como el Imperio Romano tenía conquistada varios países, y cuando Roma pedía ayuda a esos países conquistados tenían que prestar su ejército, tenían que prestar sus hombres para respaldar al Imperio Romano, porque eran sus súbditos. Entonces, no nomás fueron las 4 legiones, fueron aparte de otros pueblos, también fueron y ayudaron a Roma. Entonces, pero las 4 legiones que se usaron eran estas 4. La primera se llamaba la quinta, que viene siendo esta que está aquí, se llama quinta, que era la macedónica. Esta estaba tremendísima, pero la más brutal, la más, ahorita la vamos a mirar, pero eran hombres aguerridos. La quinta era la macedónica, una legión. La segunda legión era la 10ª, que se llamaba la fretensis. Esta también era muy aguerrida, pero la más agresiva y más sádica, por decirlo así, más terrible, que impregnaba y que temblaban, era la legión 12ª, que era la fulminata. Esta legión, agárrate, esta te destrozaba, estos sí eran sin piedad, estos guys eran de cuidado. Y también estaba la otra, que era la 15ª, que era la Apolinaris. Estas 4 legiones que miramos aquí, Vespasiano las toma por orden del emperador romano para sofocar. Ahora, aproximadamente se usaron para sofocar esta revuelta 60,000 hombres, aproximadamente 60,000. Hay otras, esta cifra la saqué del libro de Flavio Josefo. Ahí lo pueden mirar, en la Guerra de los Judíos. También hay una parte en otro que miré, en otro libro, que habla que fueron entre 60,000 a 80,000. Entonces, aproximadamente, pero lo más común fueron 60,000 hombres. 60,000 a 80,000 unos nombran, pero se usaron una cantidad de hombres para sofocar a Jerusalén. Ahora, en videos pasados yo toqué un tema acerca de la parucía y lo que ocurrió en esa revuelta. Estas 4 legiones lo que hicieron fue
que rodearon la ciudad de Jerusalén. Primero donde iban llegando, porque ellos no estaban todas juntas, sino que se juntaron en un solo lugar y venían marchando hacia Jerusalén. Aldea o pueblo que iban pasando, que miraban, iban destruyendo. Pum, pum, pum. Judío, tras, tras. Judío, pum, pum, pum. Iban desbaratando, iban tocando. Ahora, ellos se establecen frente al Monte de los Olivos. Todo el Monte de los Olivos era algo muy verde, algo muy tremendo. Había un bosque muy, muy grande también aparte. Y todo eso queda talado. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano lo que hace es que empiezan a talar árboles y porque ellos donde llegaban y se asentaban, las legiones tenían que levantar su equipamiento, tenían que hacer todo lo que su despliegue de armas y todo. Entonces ellos empezaron a formar, tumbaron árboles, formaron sus cabañas, empezaron a formar todo su arsenal, empezaron a armar catapultas, llevaron todo, no tienes idea del equipo que llevaron para sofocar esta revuelta. Rodearon la ciudad de Jerusalén, lo que se le llama un sitio, o sitiaron la ciudad. Nadie entraba, nadie salía. Entonces, en el libro de las guerras de los judíos de Josefo, ahí tienen mucha más información de lo que ocurrió. También se narra algo que impacta mucho, que narran, es de que la gente se estaba muriendo de hambre. Había personas que tragaban su dinero y en las noches trataban de huir, brincaban el muro de Jerusalén, pero era muy imposible librarse. Entonces los soldados romanos, cuando miraban eso, los agarraban, les abrían el estómago, les sacaban el oro y los mataban. Entonces otros que trataban de escapar los agarraban y los crucificaban todo alrededor de la muralla de Jerusalén. Era un tipo para poner, mandar un mensaje de terror, un mensaje de muerte, que psicológico. Estaban trabajando psicológicamente con la gente, porque los judíos estaban arriba mirando y gritando y diciéndose cosas y tirando flechas y lo que podían tener con piedras, con lo que sea. Y el Imperio Romano tranquilo, esperando. Ellos salía un judío, lo agarraban, lo clavaban, lo dejaban vivo ahí gritando. Los demás, te puedes imaginar lo que estaban sintiendo los de adentro. Entonces el historiador Flavio Josefo narra que él va a los muros y les empieza a gritar: por favor, ríndanse, Dios nos abandonó, ya estuvo, ya perdimos, ya entréguense, salven sus vidas, entréguense. Ellos no quisieron. Entonces se suelta la guerra muy fuerte. En esos 3 años de sitio, la gente moría de hambre adentro. Hay un caso que yo lo conté y que es muy conocido, de una mujer que cocinó, tenía un bebé de niños, lo mató, partió a la mitad, lo coció una mitad y lo comió y lo dio la otra mitad para los que iban ahí, porque la gente se metía a las casas a robar, a ver qué había de comer, y esta mujer le ofreció la carne de su bebé y le dijo: pues coman ustedes. Fue una historia, esa narración está en el libro de Josefo. Y fue verdaderamente algo muy tremendo, algo muy impactante, algo, como dice la escritura, que esa tribulación no la hubo ni la habrá jamás. Palabras de Jesús en Mateo 24, donde habla que cuando Jesús les dice: mujeres, no lloren por mí, lloren más bien por sus hijos, porque les iba a venir lo peor. Estaban sitiados. Entonces eso fue en el 66, empieza a pasar todo eso. Ahora, ¿qué sucede en el año 68? El emperador César Nerón muere. César Nerón muere. Entonces, del 68 al 69 se le conoce como el año de los 4 emperadores. Ahora, César Nerón muere, ¿por qué? Porque ya el Senado ya andaba atrás de él, porque este hombre estaba loco, mató a su madre a patadas, a su mujer embarazada, la mató con patadas. O sea, estaba loco. Se cree, y casi todos concuerdan, de que él fue el que incendió Roma, una parte de Roma, y él es el que culpó al pueblo en ese momento que estaba creyendo en Jesús, el cristianismo que se conoce ahí, a los cristianos.
los culpa, y es cuando empieza la persecución, donde muere Pedro, donde muere Pablo y muchos más. Pero entonces César Nerón muere. Él no muere, vamos a decir, en guerra, nada, sino que él se suicida. Él le dice a uno de sus esclavos, sus criados, que lo mate, y se suicida, y vámonos pues, permite ese suicidio, y él muere. Ahora, en el año 68-69 se le conoce como el año de los 4 emperadores. ¿Quiénes eran estos 4 emperadores? Uno se llamaba Galba. Estos duraron unos meses, en un año. O sea, uno duró 3 meses, otro un mes y el otro 4, sí. O sea, porque se mataban, andaban peleando por el poder. Pero bueno, Galba era el primero, fue el primero que quedó después de Nerón, y después viene Otón, y después Vitelio, y por último queda Vespasiano. Este Vespasiano es el que Nerón, el comandante que Nerón mandó a sofocar con las 4 legiones. Entonces Vespasiano, al quedar emperador, lo que hace es que manda a su hijo, que se llama Tito Flavio Sabino Vespasiano. O sea, que se le conoce más común como el general Tito, que fue el que destruyó Jerusalén en el 70. O sea que Tito viene siendo el hijo de Vespasiano. Él es el que toma el control ahora como comandante de las 4 legiones. ¿Y qué es lo que hace él? Entra a Jerusalén, derriban el muro. O sea, esta es una pequeña imagen de que tú te puedes imaginar lo que estaba ocurriendo. O sea, ya el pueblo de adentro ya estaba debilitado, tenía hambre, la pestilencia, gente tirada en el suelo, muerta, engusanada, lo peor que te puedes imaginar en vida, lo que tú te puedes imaginar. Roma, tranquilos, descansados, bien comidos, llegan, logran penetrar la primera muralla, entran. Cuando entran a la ciudad, ya entran al templo. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza la masacre más fuerte. Todo por donde entraba el imperio romano, o los soldados, las legiones, iban matando. Todo lo que se movía era muerte, muertes. Niño, mujer, anciano, lo que quedara, todo iban matando a su paso, hasta que llegaron al templo. Y se cree que, Flavio Josefo narra que Tito dio una orden que conservaran el templo, que no quería que pasara nada, que conservaran el templo. Pero al parecer, entre la trifulca y todo, es lo que se cuenta y se cree, la tradición cuenta, que un soldado soltó una antorcha y se prendió adentro, y bueno, pasó lo que pasó, se quemó y murió mucha gente quemada adentro también. Pero conociendo al Imperio Romano, como se manejaba, sería ilógico pensar que trataron de guardar algo. Yo creo que todo judío que salía lo crucificaban y lo torturaban para producir terror a los otros, porque iban a salvar el templo. Lo que yo me pregunto, bueno, esa es mi opinión, solamente yo digo eso, que yo no me como el cuento de que Tito dijo, no, cuiden el templo, por favor. Pues si querían matar a los judíos, o sea, traían órdenes de destruir todo. Entonces, pero yo creo que ahí tuvo algo que ver ahí Roma para mirar como que ellos son buenos. Quisieron ser buenos, como en el Evangelio, cuando Pilatos se quiso lavar las manos. Yo no entregué a Jesús, fueron ellos, yo no. Conociendo cómo eran, realmente dudo que hubiera pasado eso. Yo creo que más bien Roma manipuló los escritos ahí para tratar de mirar que Roma no quiso hacer nada, que fueron ellos los que entregaron a su Mesías, a su rey, y no. Pero realmente no, porque la historia te marca, todos los emperadores y todo lo que fue Roma en esa época fue el imperio más tremendo, más temerario. Fue como él, no hubo otro imperio de asesino, no tienes ni idea. Entonces se me hace muy fantasioso pensar que quisieron guardar el templo. Entonces sucede todo eso. Pero ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Estamos mirando la iglesia, pero ¿qué pasa todo eso? Acuérdate que yo te dije que en el 64, 65, por ahí sí, Simeón de Jerusalén, el primo de Jesús, saca a la iglesia de Jerusalén y se van a vivir. Ahora,
escúchame, cuando pasa esto en Jerusalén, la sucursal o la fuente o la iglesia madre, vamos a decir, estaba en Jerusalén, porque acuérdate, cuando Pablo está predicando en las comunidades fuera de Jerusalén o fuera de Judea, cuando lo mandan traer o él va al concilio a Jerusalén, ¿por qué Pablo es en Antioquía? Él estaba en Antioquía y de ahí es cuando es enviado con Bernabé a sus famosos, como se le llaman, viajes misioneros, que hoy toda la gente se lo conoce así, pero cuando se enteran, ¿por qué Pablo tiene que dar cuentas a Jerusalén? Porque Jerusalén era la central, era la iglesia central, era la iglesia madre, era la iglesia matriz, era la raíz donde estaba, y de ahí todas las comunidades fuera eran direccionadas desde Jerusalén. Al no haber Jerusalén, perdón, es que tengo que moverle aquí poquito, a Jerusalén estar siendo atacada y que no hay iglesia y ser destruida Jerusalén, ¿dónde quedó la central? ¿Dónde quedó la iglesia madre? ¿Dónde quedó la iglesia que de ahí salía todo? Porque todos fueron dispersos después del 70, porque la guerra no terminó en el 70 con la destrucción, sino que los pocos judíos que quedaron se fueron a un lugar que se llama Masada, era una colina, y ahí hicieron resistencia otros 3 años. En el 73 Roma llegó y ¡fum! Ahora sí, o sea, después del 70 fueron otros 3 años de guerra, o sea, fue muy cansada esa guerra para Roma, pero al final lograron la victoria. En Masada destruyeron a los demás, los pocos judíos que quedaron decidieron suicidarse para no caer en las manos del Imperio Romano, porque lo que les iban a hacer, olvídate, mejor dijeron, mejor yo me mato y se acabó, y lo hicieron así, los pocos que quedaron. Pero bueno, entonces Jerusalén es destruida, el templo es destruido, la ciudad es quemada, queda en ruinas, no había nada. Y la iglesia, ¿qué pasó? La iglesia había salido desde el 63, del 64, 65, acuérdate. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién empieza a ordenar? ¿Quién empieza a direccionar? ¿Quién empieza a decir? Espérame, porque cuando suscitó el problema de Pablo con los gentiles, ¿quién fue el que puso orden? Jerusalén. Jerusalén puso orden. No, Pablo, ok, vas a predicar esto, pero vas a dar estas leyes así, así, y esto van a hacer. Cualquier problema que había, Jerusalén era la que determinaba, era la que direccionaba a las demás comunidades en todo lo que era Asia. No hay Jerusalén ya, no hay templo, no hay iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las demás iglesias? Entonces lo que empieza a pasar es que se empieza a levantar dos grandes fuertes o dos fuertes comunidades, que era Antioquía y Alejandría. Ahora, Antioquía y Alejandría, perdón, aquí se me fue muy rápido esto. Antioquía está en Siria, lo que viene siendo Judea era esto, más o menos todo esto. Jerusalén quedaba aquí, Judea quedaba por aquí, sí. Siria estaba en Antioquía de Siria y Alejandría estaba en Egipto. O sea, Jerusalén totalmente estaba borrada, la iglesia de Jerusalén ya no estaba aquí. Ellos habían cruzado el Jordán y se habían ido a otro lugar por este lado. Entonces empieza a levantarse Antioquía como una iglesia fuerte, también Éfeso, también quedaba Éfeso, y por ahí empieza a levantarse Roma también, pero la más fuerte en ese entonces empieza a levantarse era Antioquía y Alejandría. Ahora, en Alejandría, lo que viene siendo Alejandría, estaba habitada por griegos y judíos y unos cuantos egipcios. Ahora, Alejandría fue conquistada, o fue cuando Alejandro el Magno conquistó todo lo que viene siendo el mundo conocido en aquel entonces, conquistó Egipto. Él hizo, aquí en las orillas, hizo una ciudad, la fundó y le puso él por su nombre, Alejandría. Entonces aquí es donde estuvo la biblioteca más grande del mundo en conocimiento, tremendísimo Alejandría, la biblioteca de Alejandría, que por cierto los cristianos ya totalmente romanos, ya un cristianismo romano, destruyeron. Pero bueno, les recomiendo que vean la película Agora o Ágora, creo que lleva el acento Agora o Ágora, y se van a dar cuenta de lo que
lo que ocurrió ahí. Está muy buena esa película, la verdad la recomiendo. Bueno, ya después de ese anuncio, entonces en Egipto había griegos y judíos, entonces los helénicos que se le llaman los griegos. Entonces los judíos con los griegos, estos judíos de aquí y los judíos de Antioquía, nadie se metió en la guerra de Jerusalén, porque la guerra fue exclusivamente en Jerusalén, en este territorio. No, las demás comunidades judías que estaban alrededor del mundo en aquel entonces conocido no tuvieron nada que ver con esta revuelta. Eso va a marcar diferencia en las segundas dos guerras. Entonces en Alejandría ya existían judíos con griegos. Ahora los judíos de aquí son muy importantes para nosotros hoy en día reconocer, porque los judíos de aquí empezaron a olvidar el hebreo, y lo que hicieron fue que tradujeron la Torá, la tradujeron en griego, que se llama la Septuaginta, y de ahí es donde proceden nuestras Biblias, las Biblias que conocemos, de la traducción del hebreo al griego y del griego a los idiomas que hoy conocemos. Pero entonces cuando llegan aquí, ya el judío de aquí, ya muchos de la iglesia, de los mesiánicos, de los que habían creído en Jesús, el Mesías, habían sido esparcidos. Muchos se fueron a Alejandría, otros a Siria, Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suscitar después de eso? Empieza a salir diferentes puntos de interpretación, diferentes puntos de vista de lo que era ser vamos a llamarlo un cristiano. Empiezan a nacer a teorías de quién era Jesús, qué era ser cristiano, qué era verdad de lo que se decía de Jesús, lo que se contaba. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya no estaba. La central ya no estaba por el momento, porque Jerusalén había sido destruida. Entonces, en Alejandría habitaban griegos y judíos, y en Antioquía habitaban griegos y judíos también, con unos pocos sirios. Entonces te das cuenta, esos judíos estaban totalmente relacionados con el griego, con otra mentalidad. Ahora, muere Tito, el hijo de Vespasiano, pero Vespasiano tenía dos hijos. Tito era el mayor y Tito Flavio Domiciano, que es era el menor. Cuando muere Vespasiano, llega Tito, el que destruyó Jerusalén, se hace emperador Tito, y cuando muere Tito, su hermano menor, que viene siendo Domiciano, se le conoce más porque todos tienen el mismo nombre, Tito Flavio, él toma el liderazgo del Imperio Romano en el 81. Ahora, Domiciano está tremendo. ¿Por qué? Porque Domiciano empieza una nueva persecución contra los seguidores de Jesús, o de Yeshua, que le conocen en hebreo, de Jesús. Ahora, ¿por qué Domiciano empezó porque él tenía un primo, y este primo se convierte al cristianismo. El primo de él se convierte acepta a Jesús como el Mesías, pero acuérdate, el cristianismo, como tú oyes cristianismo y piensas que es el cristianismo de hoy en día, no. O sea, para ellos en ese entonces, las comunidades que se les llamaban cristianas estaban relacionadas con el judaísmo, porque no eran dos cosas separadas de judaísmo con cristianismo, era una sola, porque Jesús el Cristo era un judío, no era un griego, era un judío. Entonces, cuando en Roma decían, ahí va un cristiano, se le relacionaba con el judaísmo. Aunque decían que eran cristianos, se decían, pero más adelante vamos a ver la ruptura y vamos a mirar en los siguientes concilios dónde viene la separación tan grande, quiénes fueron los iniciadores y cómo llegó a separarse de la raíz original que venía del judaísmo, el cristianismo. Entonces, Domiciano, cuando se da cuenta que su primo se convierte, lo manda a llamar y le dice, te convertiste al cristianismo. Porque Domiciano, él era un celoso de las doctrinas o de las tradiciones paganas romanas, y él volvió a reavivar el paganismo, volvió a reavivar el culto a sus deidades. Él mucho adoraba mucho a Minerva. Por cierto, que Minerva es una estatua que está en Guadalajara, la ciudad en la cual yo vivo, la glorieta de la Minerva. Él adoraba mucho a Minerva, adoraba a muchos dioses, pero su predilecto más era
esta Minerva. Pero entonces, cuando se entera que su primo era de la política, estamos hablando de la élite del gobierno, entonces Domiciano le dice que renuncie al cristianismo, se convierta al paganismo otra vez, y su primo le dice, no me voy a convertir. Entonces le dice, si no, yo te voy a matar, si no te conviertes te mato. Y le dicen, mátame, pero yo acepté a Yeshua como mi Mesías. Entonces, te puedes imaginar cuántas, acaban de pasar una guerra, Domiciano, su hermano mayor y su padre pelearon contra los judíos, se aventaron la guerra en el 70, y llega un primo de él diciendo, ya me convertí a Yeshua, a un judaísmo que cree en el Mesías. O sea, para él fue como blasfemia. Entonces va y lo trae y dice, o te conviertes, dejas ese mesianismo o te mato. Entonces su primo le dice, no me voy a convertir, acepté a Yeshua, acepté a Jesús y haz lo que quieras conmigo. Lo manda a matar, a su esposa de él y a sus hijas las destierra. Entonces él hace un edicto, edicto y lo propaga por todo el Imperio Romano, lo que viene siendo todas las ciudades, y el edicto decía así, que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. O sea, lo que Domiciano propició con esta persecución era de que traías tú a un cristiano y lo acusabas, este es cristiano, este adora a Yeshua, este es parte del judaísmo. Entonces lo llevaron al tribunal y le decían, tienes oportunidad, renuncia y vuélvete al paganismo, vuélvete a nuestros dioses y vives. Entonces muchos decían, no, Yeshua, Jesús es mi Mesías. Cuello, leones, crucifixión o mátalo. Entonces empezó una persecución tremendísima. Pues en esa persecución mueren muchos de los que se le conocen como padres de la iglesia, algunos cuantos, que no los quise poner aquí porque más adelante lo vamos a tocar en otros concilios. Pero después que muere Domiciano, Marco Ulpio Trajano es proclamado emperador. Ahora, este hombre sí estuvo tremendísimo. Él es emperador en el 98. Ahora, Trajano, cuando llega al imperio, en el reinado de Trajano, muere Simeón, el primo de Jesús. ¿Se acuerdan aquel que tomó liderazgo después de Jacobo, el primo de Jesús, que sacó la iglesia de Jerusalén antes de la destrucción? Después del 73, como en el 74, 75, se narra que él regresa a Jerusalén. Hay puros escombros, regresa a una parte de la comunidad, otra parte de la comunidad fue dispersa, seguidores de Jesús se quedaron en otros lugares, pero él regresa con un grupo a Jerusalén entre el 75, 76, por ahí así. Entonces, pero ya para ese entonces ya Jerusalén ya no tenía fuerza en lo que venía siendo en influencia sobre las demás comunidades. Acuérdate que se estaba levantando Roma, estaba Éfeso, Roma, pero las más grandes, las más fuertes en doctrina y en todo, en influencia, era Antioquía y Alejandría. Entonces, pero en esa persecución de Trajano muere Simeón. Él muere en el año 107. O sea, Simeón, el primo de Jesús, muere crucificado por este emperador en el 107. Murió de 120 años, el primo de Jesús. Fíjate, o sea, ya de una edad ya grande. Pero ese es el último que se tiene de la dinastía, vamos a decir, de los familiares de Jesús que participaron en el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Pero este emperador Trajano lo vamos a mirar mucho en el concilio, en el camino a la siguiente video de la Segunda Guerra, porque tiene mucho que ver este emperador con la separación de lo que viene siendo del judaísmo mesiánico al cristianismo.